haciendo relación justamente a esta nueva tragedia medioambiental que se ha dado en una zona tradicionalmente minera en la provincia de La Suay, el cantón Ponce Enríquez. Una carta abierta ha sido enviada al alcalde de la ciudad de Cuenca por parte de la Comisión del Bicentenario de Independencia de Cuenca, Comisión Ciudadana, con un largo historial, un relato de todo lo que ha venido sucediendo en materia minera en la provincia de El Azuay, la consulta popular que se ha dado, los intentos de una consulta popular provincial y las distintas posiciones que han ido tomando las autoridades. En la parte concluyente de esta carta, la Comisión Bicentenario señala: lamentablemente, la Alcaldía de Cuenca no nos ha dado la seguridad de estar comprometida con la defensa del agua. Por eso, a través de esta carta, le exhortamos, señor alcalde, a comprometerse clara y públicamente a no entregar ningún permiso para la explotación minera en los páramos del cantón Cuenca. Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano, quien fue director del CREA y es miembro de la Comisión del Bicentenario de Independencia de Cuenca, Comisión Ciudadana, Comisión Extraoficial. Economista Serrano, muy buenos días. Cuéntenos algo más sobre las motivaciones para haber emitido esta carta, una carta en la cual se intenta lograr un compromiso frontal del alcalde, sin dilaciones, con respecto al tema minero en la provincia de La Suay. Buenos días, Gustavo. No es el foro autónomo por el Bicentenario el que ha presentado esta carta, de cual soy miembro, sino el Cabildo por el Agua de Cuenca. Esta Perfectamente, vale la aclaración, muchas gracias. Por el Agua de Cuenca, a la cual se ha sumado el foro autónomo del Bicentenario de Cuenca, dice relación con lo siguiente: la compañía INB Metals, propietaria o concesionaria de 3 concesiones en la zona del cantón Girón por alrededor de 60 hectáreas, recibió pues el rechazo de los habitantes de Girón para que se instalase ahí la infraestructura, y dentro de la infraestructura la famosa laguna de Relaves, algo muy similar pero de un tamaño muchísimo más grande que lo que ha existido en Santa Marta, en Ponce Enríquez. Ante esta decisión de la población de Girón, tomada en marzo del año anterior, la compañía INB Metals resolvió migrar, mover y trasladar toda esta infraestructura a las nacientes de los ríos Irquis y Portete y Llanuncay, en la parroquia Victoria del Portete. Esto preocupa enormemente porque significa pues que estaría entonces de esta manera eludiendo la decisión de los pobladores de Girón de que no se establezca ahí la infraestructura, y significaría la instalación de una relavera de 6 millones de metros cúbicos. Si lo ocurrido en Ponce Enríquez tiene una dimensión de 40 o 50 toneladas de materiales lodosos tóxicos, y que estaba situado entre 500 y 600 metros sobre el nivel del mar, la relavera que instalaría la compañía INB Metals en las nacientes del río Irquis, Llanuncay y Portete tendría una capacidad de 6 millones de metros cúbicos y estaría situada a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Imaginémonos lo que significaría una ruptura de los muros o diques de esa relavera. Por esta y otras razones, el Cabildo por el Agua ha decidido presentar esta carta abierta al señor alcalde, haciendo recuento de las distintas manifestaciones que han habido de organizaciones populares, de las propias instituciones seccionales o del gobierno autónomo descentralizado, como el Consejo Provincial y la propia Municipalidad y el Consejo Cantonal de Cuenca, y aún con el pronunciamiento del directorio de etapa, que se fundamentó en el informe realizado por el ingeniero Galo Ordóñez, que hablaba sobre la vulnerabilidad del páramo y de las fuentes de agua para Cuenca. Resulta que los habitantes de Cuenca más o menos nos beneficiamos diariamente con un volumen de agua de 2.530 litros por segundo. Ese es el monto del agua, 2.530 litros por segundo de agua promedio, que viene justamente de las cuencas de los ríos Irquis, Tarqui, Llanuncay, Tomebamba y Machangra. Sin embargo, a pesar de la importancia de los páramos y de las fuentes de agua,
Etapa ha rehuido asumir una defensa frontal de las fuentes de agua. Habida cuenta además de que este rato el negocio más fuerte o el servicio más importante que Etapa puede dar a los cuencanos es el servicio de agua. El directorio de Etapa hizo públicas sus resoluciones en el diario El Mercurio, en la página 4A del 2 de mayo del 2019. Y en las resoluciones del directorio de Etapa, que se fundamentaban en el informe del ingeniero Galo Ordóñez, estaba pues demandar la suspensión definitiva de las concesiones mineras en las zonas de páramo, de recarga y de fuentes de agua. Además constaba en que enviaban esta comunicación del directorio, la enviaban al Consejo Cantonal de Cuenca y a la Alcaldía. Pero tanto el Consejo Cantonal como el actual alcalde, ingeniero Pedro Palacios, han hecho caso omiso de esta decisión del directorio de Etapa, que está en firme. De tal manera que si ellos quisieran desoír esta decisión del directorio de Etapa, deberían promover una nueva reunión del directorio de Etapa para que en base de un documento técnico se echara abajo lo planteado y sostenido por el ingeniero Galo Ordóñez Espinosa, la autoridad más eminente en materia de hidrología acá en el Cantón Cuenca. ¿Qué les lleva al Cabildo por el Agua, economista Serrano, a esa conclusión de que el alcalde de Cuenca no se compromete con este tema y no da seguridades? Recordamos que justamente hace un año, el 11 de julio del 2019, el alcalde asistió a una sesión del Cabildo por el Agua y entonces delegó al vicealcalde, el arquitecto Pablo Burbano, para que haga el seguimiento de todas las peticiones y preocupaciones de este cabildo. La municipalidad debe hacer el estudio de uso y gestión del suelo y definir el plan de ordenamiento territorial. Y entonces en esos instrumentos debe establecer la prohibición de la realización de las actividades mineras metálicas. Sin embargo, tanto en julio como a comienzos de este año no ha habido ninguna respuesta positiva y todo ha quedado en nada. Por eso el Cabildo decide presentar esta carta abierta al alcalde, porque además es inminente la decisión que tome el gobierno central, que entre paréntesis trata de minimizar del todo el accidente ocurrido en Ponce Enrique. Es decir, por ejemplo, hay solamente alusiones ligeras, pero no hay una evaluación de fondo que nos diga qué sustancias tóxicas estaban en la relavera, tal vez mercurio, arsénico, y tampoco hay un informe técnico que nos diga de qué material estuvieron construidos los muros y los diques, porque cosa semejante ocurriría en toda lo que sería la explotación minera y la relavera de la empresa INB Metals. De tal manera pues que el Cabildo y los ciudadanos de Cuenca estamos preocupadísimos, y hacemos un llamado de alerta al señor alcalde, a los concejales y a la ciudadanía toda, para no permitir el establecimiento de la concesión minera o de la infraestructura minera de la empresa INB Metals en las cabeceras y fuentes de nacimiento de los ríos Yanuncay y Iquis, porque así lo dicen clarísimamente. Además, esta infraestructura afectaría todo lo que es el río Chorro y a bosques protectores que están alrededor de Girón, y bosques protectores que están en las cuencas del Yanuncay y del Iquis. De tal manera pues que llamamos a toda la ciudadanía a sumarse, a firmar esta carta que está circulando por las redes sociales. Economista, muy buenos días. ¿Usted considera que en esta época de emergencia sanitaria, en esta época de pandemia, o más bien si esta época de pandemia ha sido de alguna manera aprovechada por el gobierno nacional para fortalecer su política minera, toda vez que la gente está concentrada y preocupada en otros temas, esencialmente el de la salud? Realmente es doloroso decirlo. Las personas interesadas en el asunto de las concesiones mineras, seguramente corruptas y corrompidas, han echado a volar la tesis de que la actividad de la minería metálica sería la solución para la reactivación económica y para solucionar el déficit fiscal. Pero esto no es así. Y mientras ocurre la dolorosa situación de la pandemia, los mineros han estado divulgando y presionando al gobierno para que se aceleren los procesos de concesión de licencias ambientales, etcétera, en todo el territorio ecuatoriano. Y la verdad es que frente a esta tesis de que la minería metálica sería la solución para el déficit fiscal y otras
tareas de reactivación económica. Frente a esto está el alto costo de los pasivos ambientales, la destrucción de ecosistemas. Concretamente en el caso de Cuenca, ¿quién nos va a devolver los 2.530 litros de agua por segundo el rato que se instalen en los páramos y en las fuentes de nacimiento de los ríos? La actividad minera, las empresas mineras, esto se destruiría porque en primer lugar toman el agua para sus actividades y en segundo alteran el ecosistema, los bosques protectores, las especies vegetales nativas que hacen como de almacenamiento de agua como esponjas. Lamentablemente el gobierno central maneja esta tesis. Conocemos por informes del Contralor General de la Nación que en la entrega de concesiones de Río Blanco y de INB Metals, cuando estuvo de ministra del Ambiente la doctora Aguiñaga, se cometieron una serie de irregularidades y se incumplieron procesos. Obviamente este incumplimiento e irregularidades son fruto de la corrupción. Si estamos viendo la corrupción que hay en este momento en todo lo que han sido adquisiciones de fármacos, de insumos para la salud y en esto de los carnets de discapacitados, tal vez estamos dejando de lado la principal corrupción, que es la corrupción en la entrega de concesiones mineras hechas a lo largo y ancho del país. Entonces, nosotros denunciamos esta actitud del gobierno central de aprovecharse de la pandemia para acelerar los procesos de licenciamiento ambiental y de otras fases de todo lo que tiene que ver la actividad minera. Adicionalmente al llamado que usted hace a los cuencanos para que apoyen esta otra petición, esta carta al alcalde que exige un pronunciamiento, hay también una decisión que posiblemente debe tomarle el Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca, pues la infraestructura que ha anunciado la empresa INB Metals pretende construir en el Cantón Cuenca va a requerir de los permisos respectivos. Infraestructura que incluye esta piscina de aguas ácidas, planta de tratamiento, piscina de planta de procesamiento, etcétera. ¿O tienen alguna manera de saltarse este tema, como ha sucedido en el Cajas, en donde Tapa es la empresa llamada a manejar el Parque Nacional del Cajas, pues ha recibido las competencias respectivas del Ministerio del Ambiente, pero cuando tiene que tomarse una decisión aparentemente se lo pasa por alto? ¿Qué pasa con esta construcción que pretende hacer INB Metals en el Cantón Cuenca? ¿O ha pasado ya algunos filtros dentro del municipio? Realmente estamos atentos a que el Consejo Cantonal, los concejales y el alcalde de ninguna manera entreguen permiso alguno para que la infraestructura de la compañía INB Metals, que como usted muy bien señala, comprende varios elementos, la planta de tratamiento y la relavera, que es en donde se colocan los desechos, en fin, la estación de los vehículos que van a transportar el material rocoso desde la mina subterránea hasta los molinos de trituración y luego pues a la planta de beneficio, se instale en el Cantón Cuenca, porque en el propio informe que hace esta compañía reconocen, en el informe de estudio de factibilidad presentado en la Bolsa de Valores de Toronto, en cumplimiento de una norma estricta que tienen en Canadá, justamente a partir de algunas estafas dadas en el campo de la minería, ellos ponen y evidencian que las instalaciones y sus concesiones están encima de las cabeceras de nacimiento de las aguas de los ríos Yanuncay e Irquis. Nos sorprende y nos llama la atención de cómo la dirección de Etapa, el actual gerente de Etapa, economista Espinosa, de ancestro familiar muy distinguido en la defensa de los intereses de los azuayos y del pueblo ecuatoriano, rehuyen asumir este tema y simplemente tienen el informe del ingeniero Galo Ordóñez por ahí tapado, e igualmente los registros y documentos en donde quedaron registradas las decisiones del directorio de Etapa que pidieron la suspensión definitiva de la actividad minera en las zonas de páramo y de fuentes de agua, no reaccionen. Además, estas fuentes de agua no solo sirven a Etapa, sino sirven al proyecto Nero, sirven a 172 proyectos de abastecimiento de agua potable de distintas comunidades rurales del Cantón Cuenca. Sin embargo, mientras estas juntas de agua potable administradoras han reaccionado en la defensa de sus fuentes de agua, Etapa hace mutis por el foro. Llamamos la atención al señor gerente de Etapa, economista Espinosa,
que revise los archivos, que pida en Secretaría del directorio de etapa que le haga conocer esta decisión terminante del directorio de etapa que fue publicada el 2 de mayo del 2019. Lamentablemente era un momento de transición y acaso eso es lo que origina cierta confusión, pero le puntualizamos desde aquí de manera frontal y clara. Revise las decisiones del directorio de etapa que fueron publicadas. Nos llama la atención también de que el señor alcalde y el señor vicealcalde, que tanto han dicho que quieren defender las fuentes de agua de la expansión de la frontera agrícola, del asunto de extracción de materiales pétreos, tenga un pronunciamiento claro en esta materia. Por eso esta carta es abierta, ya que no hemos sido escuchados en varias ocasiones, o si se nos han invitado a reuniones, han sido a reuniones que terminan siendo una farsa y solamente una pantomima. Por eso es necesario y urgente que todos los cuencanos no permitamos la destrucción de nuestras fuentes de agua, porque el propósito de la INB Metals no solo es lo de Quimsacocha, sino es continuar en sus 7.960 hectáreas que tienen 3 concesiones, la concesión Cristal 2.240 hectáreas, Río Falso 3.168, Cerro Casco 2.552 hectáreas. Y permítame que mencione estas cifras y también diga que la INB Metals tiene concesiones entre la parroquia de Molleturo y la parroquia de San Antonio de Cañar, justamente en la cuenca alta del río Machangra, por 30.268 hectáreas. Repito, tiene una concesión por 30.268 hectáreas. Esto lo pueden ustedes verificar en el portal de INB Metals, en el portal web. Pero no solo tiene ahí INB Metals concesiones, sino tiene concesiones en la parroquia de Sayausí, justo encima del bosque de Mazán, y otra concesión justo hacia las fuentes del río Yanuncay, muy cercanas a la planta de potabilizadora de Súscar. No entiendo por qué el temor cerval del señor alcalde y del señor vicealcalde de defender los derechos de los cuencanos. Los cuencanos le hemos dado un mandato y el mandato es que él tiene que defender nuestros intereses. Y si hay un interés sagrado es del derecho al agua, que se ve vulnerada porque la intención del gobierno central penosamente en contubernio con estas empresas mineras es allanar todo el pajonal y páramo desde el sur, empezando desde Portete ahora, en el Cantón Cuenca, siguiendo por Ruta del Cobre, continuando por Río Blanco, por encima de Sayausí, por encima de la cabeza de pescado de Palcarumi, e irse hacia el Cañar y continuar en el Cañar con esta concesión que estoy indicando, que la denomina Las Peñas. Inclusive la pretensión de INB Metals es empezar desde el sur, desde la provincia de Loja. De tal forma que los ecuatorianos, por las pírricas sumas e ingresos que estas compañías dejen, no podemos permitir que se nos destruyan las fuentes de agua. Porque además no solo es la destrucción que se haría en el establecimiento de la infraestructura o la relavera, sino que es la alteración del ciclo hidrológico del agua. Esto hay que entenderlo y es muy fácil. Las aguas que nosotros tomamos y que provienen del Cajas se originan en la evapotranspiración de la selva amazónica y también del Pacífico, que al contactarse con la parte fría de la montaña y de la cordillera se condensa y hacen fuentes de agua que luego son almacenadas en las lagunas, en las cochas, y también son almacenadas en la vegetación, esta vegetación como de esponja o de almohadilla, y otras vegetaciones. Economista Serrano, algo que realmente molesta y sorprende es que todos los antecedentes que se han dado históricamente en la ciudad de Cuenca van quedando en nada. La consulta popular de Girón, a la cual usted ha hecho mención, en la cual con casi un 90% del voto de los gironenses se dijo no a la explotación minera en Quimsacocha. La propia consulta popular promovida por Lenin Moreno sobre la minería, que obtuvo uno de los porcentajes más altos de votación en la provincia de La Suay. El pronunciamiento, la carta del directorio de etapa publicada en medios de comunicación en la que se declaraba que la minería metálica en los páramos y bosques del macizo del Cajas es incompatible con los intereses de esta provincia. Y a pesar de todo esto, y podríamos citar una decena más de antecedentes como lo hacen ustedes en su carta, la minería sigue viento en popa, apoyada ahora como actividad estratégica en el marco de la pandemia,
y con anuncios realmente desafiantes del viceministro de Minas, Benalcázar, que van en contra de todo el contenido de estos antecedentes. Realmente, nosotros no podemos perdonar una actitud timorata del principal dirigente de los jueces de nuestra ciudad de Cuenca y de los 600,000 habitantes. En el caso de Cuenca, se han entregado del Cantón alrededor de 46,085 hectáreas en concesiones mineras de distintos tipos. Y obviamente he mencionado estas concesiones que están en las parroquias de Baños y de Sayaú, está en el catastro minero, que se lo puede consultar. De tal manera pues que la carta abierta es frontal y clara. Pedimos que no se otorgue ningún permiso o facilidades para que se implante estas compañías mineras en la zona del Cantón Cuenca, en las nacientes de los ríos Irquis y Llanuncay. Porque además, en caso de romperse el muro o los diques de esta relavera, que contendría 6 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, ¿no? Esos lodos tóxicos vendrían en avalancha por los cauces de los ríos Irquis y Llanuncay. Y se calcula que en pocos minutos, en menos de una hora, toda esta avalancha vendría por el río Llanuncay, por encima de toda la ciudad de Cuenca. Es decir, es un absurdo por donde se lo mire, el no querer entender. Y le pedimos al señor alcalde y al señor vicealcalde y a los concejales que superen este temor al gobierno central, que chantajea con la amenaza de no enviar los recursos o las transferencias, y tengan una reacción frontal como la han tenido, por ejemplo, en el caso del consejo que maneja la pandemia acá, que reclama que las medidas que adopta el COE nacional no son las adecuadas para el Cantón Cuenca. Le pedimos a usted, señor alcalde, a ustedes, señores concejales, que reaccionan. Es el momento de impedir que se establezca esta acción destructora de nuestras fuentes de agua. Todo el agua que los cuencanos tomamos proviene de las zonas del Cajas. El rato que la actividad minera se instale en estas zonas, simplemente tendremos una materia prima llena de arsénico, llena de mercurio o llena de manganeso, como ya ocurrió en algún momento en la cuenca del Machanga, en la zona alta de la cuenca del Machanga. Por eso la planta de Tixán tiene que tratar la reducción de las partículas de manganeso en el agua, de dióxido de manganeso en el agua. Entonces, no estamos hablando de manera poética o ilusa, estamos hablando de manera muy concreta. 2.530 litros por segundo de agua que se perturbarían en su cantidad y en su calidad. Y la amenaza de la relavera. Esta relavera tendría una vida útil tan solo de 12 años, los 12 años que le interesarían a la compañía minera que ahí se instalan, porque ese es el periodo de la concesión. Después de los 12 años, la compañía minera abandona la relavera, abandona el mantenimiento de muros, abandona el mantenimiento de los diques, muros y diques que son hechos con rocas extraídas del interior de la mina y con materiales lodosos cercanos, porque la compañía no busca hacer una presa o un represamiento que dure 50 o 60 años, sino Bien. Simplemente busca hacer una relavera. Lamentablemente tenemos que concluir por el tiempo, economista Serrano, pero hemos conocido en detalle la preocupación del Cabildo Popular por el agua presentada al señor alcalde, pidiéndole también una posición muy clara y directa con respecto a la minería y criticando algunas de las acciones que se han dado. Excita el Cabildo por el agua a una acción más decidida por parte del alcalde del municipio y las autoridades de la ciudad con respecto a la minería. Agradecemos al economista Enrique Serrano, quien ha hablado en esta mañana en representación justamente del Cabildo Popular por el agua.